aquí nuevamente retomando la conexión con todos ustedes y primeramente agradeciéndoles todo el interés que han demostrado después de las publicaciones que hemos hecho en referencia al tema de los cráneos alargados de Paracas del Perú y de los resultados de ADN que se han llevado a cabo en diferentes momentos, pero se dieron a conocer este 2 de febrero en la ciudad de Los Ángeles, California. Bueno, primeramente hay muchos preguntando de dónde se puede obtener la información de este libro. Les cuento que se puede encontrar directamente en la página del investigador y explorador el doctor L.A. Marzulli, y bueno, posteriormente estaremos poniendo la información aquí en la página y igualmente en la página del investigador Brien Foerster. Hay quienes se preguntan cuáles son los resultados, qué es lo más significativo de todo esto, por qué se habla de que si es la posible relación con la hibridación extraterrestre, que es un tema bastante complejo, no es fácil de demostrar, es muy fácil decirlo, pero no es así nada más que se pueda hacer mención y tal cual. Aquí lo interesante de esta investigación es que, bueno, pues para quienes no tienen conocimiento de qué estamos hablando, como les decía en otro video, Paracas está ubicado en el Perú, es una de las culturas milenarias, ancestrales, apenas se están empezando a desglosar todos los datos que hay con referente a ello, especialmente con la aparición de estos cráneos, que bueno, en 1930 un arqueólogo apellidado Tello fue uno de los primeros, si no es que el primero, que encontró un grupo de cerca de 300 cráneos en los cuales presentaban este tipo de alargamiento que bueno, con la posterioridad se empezó a investigar y bueno, se ha encontrado en algunos casos y en otras partes del mundo que bueno, sí, efectivamente es el resultado de la manipulación craneal, a donde a base de vendajes o poner algunas tablillas al momento de nacer un bebé se le empezó a modificar su estructura craneal y presentan este tipo de alargamiento. Eso es incuestionable, pero lo más curioso de todo esto es encontrar que algunos de estos cráneos son de nacimiento, o sea que no presentaron ese tipo de modificación, no fue una manipulación como todo el mundo generaliza y se piensa que es. ¿Quiénes han estado involucrados en esta investigación? Les dejaré saber que el doctor L.A. Marzulli, un explorador e investigador, encontrarán algunos de sus materiales ahí en las redes sociales, en el internet, en YouTube. Especialmente este trabajo se origina gracias al esfuerzo de Brien Foerster, que es un explorador, un verdadero Indiana Jones, así tal cual como se los digo, que ha explorado cerca de 90 países, tiene 23 libros escritos. El tema que ha dedicado la mayor parte de su tiempo es en la investigación de estos cráneos. Él vive actualmente en el Perú y bueno, pues él junto con otros investigadores, especialmente con el doctor Marzulli, dieron forma a este proyecto de investigar el ADN. De lo que se ha encontrado, se dataron 14, si no me equivoco, 14 cráneos, en los cuales pues se le trató de obtener algún tipo de muestra para llegar al fondo de conocer cuál es su origen, su tiempo, datar de qué fecha pudieron haber vivido. Y bueno, de lo increíble que ha resultado esto, bueno, se ha encontrado que algunos de estos cráneos son de cerca de 2000 años de antigüedad. Y dicen, ¿cómo es posible datar a un cráneo? Bueno, pues también se ha hecho un esfuerzo para encontrar las compañías o las empresas que puedan hacer este tipo de investigación. Hay, si no me equivoco, 4 compañías en el mundo que pueden hacer un estudio genético, que pueden encontrar la mitocondria y así la información para empezar a mapear, darle un seguimiento, cuál es el posible origen y qué muestran esos resultados en relación de lo que es el lugar donde vivió, el tipo de sangre, qué características físicas tenía, desde el tipo de piel, color de ojos, su complexión física. Y ahí lo extraordinario de todo esto. Muchos de estos resultados muestran que estos cráneos son de una cultura que vivió en la región de Paracas, en el Perú, que apenas se está empezando para poder investigarse en relación a este fenómeno. Así como ustedes sabrán, el Perú es un país fabuloso, así como México, que somos herederos de una de las culturas más grandes que han poblado la humanidad. Te les cuento, dentro de las personas que han estado involucradas, bueno, pues está un investigador forense que se llama Chase Klotzke, el señor, uno de los
hacedores del material filmográfico de todo esto es Richard Shaw, que es un filmmaker, el doctor Malcolm Warren, que es un quiropráctico, que él dio una explicación fascinante en referencia de si se modifica el cráneo, el alargamiento, cómo se tendría que haber modificado la estructura de la columna vertebral, cuál es la complexión. Quisiera hacerle esa deformación a un bebé y los resultados, y bueno, hay mucho que hablar sobre ese tema. Tenemos al arqueólogo Mondo González, tenemos al doctor Michael Alday, que es también un doctor investigador, y al antropólogo Rick Woodward. Así que todo esto que está aquí es fascinante, es un tema demasiado complejo. Hay personas que han descartado esto simplemente por llevarse por la opinión de personas que sin saber nada lo descalifican, se van por el mito urbano, la leyenda urbana, donde dicen, ¿sabes qué? No es verdad. Hay quienes han extrapolado esto a llevarlo a un nivel de decir de que, bueno, es una locura. No es cierto. Por eso mismo el valor de esta investigación ha sido ir por los conductos oficiales del Ministerio de Cultura del Perú, a donde se le ha podido certificar. Es un arqueólogo el que ha tomado las muestras de un principio, con todas las personas han tratado que involucradas en estos temas, en su especialidad, han tratado de darle el seguimiento con la mayor seriedad posible. También no quiero dejar de mencionar a Marcia K. Moore, una artista que le ha dado vida y forma a estos cráneos de una manera a donde ustedes podrán darse cuenta aquí algunas de las imágenes a donde podemos ver cómo es que pudieron haber lucido estas personas en sus características físicas. Ya los vemos con piel, ya los vemos con color de ojos, ya los vemos cómo pudieron haber sido de sus características físicas. Y bueno, un trabajo impresionante. ¿Dónde podemos ver más información de esto? Les cuento rápidamente para las personas que están en México que este fin de semana, las personas que saben dónde se transmite el programa de Tercer Milenio con el periodista Jaime Maussan, ahí podrán verlo y se estará repitiendo. Esto saldrá en televisión abierta, en Televisa, en Gala TV. Se hará un especial a donde se estará hablando del reporte que se hizo en este pasado 2 de febrero con todos estos especialistas, así como en el programa de contacto de Fernando Correa, en las plataformas digitales de Tercer Milenio, y se estarán dando a conocer todos estos avances. Esto apenas empieza, falta mucho por investigar. Estamos hablando solamente de la investigación que se le hicieron a algunos de los cráneos. Las investigaciones todavía tienen muchos puntos para desarrollarse. Pueden entrar a la página de Brian Forrester. Él es el investigador oficial, él es el que tiene los detalles de primera mano de todo esto que ha estado saliendo al aire, así que se está dando a conocer. Así que hay mucho por hablar. Le agradezco mucho por permitirme ser parte de esta divulgación y de dar a conocer este proyecto que desde mi punto de vista es fascinante, ¿no? Yo me involucré en esto hace 20 años cuando hice un viaje en el área del Yucatán. Tuve la oportunidad de ver un cráneo alargado y me preguntaba cuál era la razón de ser de este cráneo, y bueno, en esa área mencionaba la persona que son el resultado de las modificaciones, como lo mencionábamos antes, que se les manipulaba al ponerse este tipo de tablas, vendajes, y lo hacían para la realeza. Pero lo increíble de todo esto es de que fui encontrando diferentes cráneos, increíblemente, que empecé aquí en México, y esto me ha llevado al Perú y a otras partes del mundo para darnos cuenta que es un fenómeno fascinante, porque estos cráneos que se habla de Paracas no son los únicos. Posteriormente me encontré que aquí en México pues hay evidencias de cráneos y esqueletos que no todos tienen la misma deformación craneal. Cada uno de ellos tiene sus propias características. Les puedo mostrar uno. Este cráneo está aquí en México. Así como lo podrán ver, tiene una característica totalmente diferente a los de los otros que se están presentando en diferentes partes del mundo. Vemos este tipo de cráneos que no solamente son alargados, sino que ya se están catalogando y clasificando conforme a sus diferentes tipos de estructura craneal. Podrán darse cuenta que, aunque se está hablando de una manera genérica del alargamiento craneal, cada uno de ellos tiene una estructura diferente.
Bueno, aquí rápidamente les muestro un esqueleto con un cráneo, que eso sí es una cosa fascinante que exista y que se haya podido encontrar. Se encontró en el 2012. Es algo que, bueno, ¿qué les puedo decir? La misma imagen habla por sí sola. Este es uno de los esqueletos de 13 que se encontraron y bueno, ya hablaremos de ese tema con debida calma. Iremos a investigar y a consultar a los arqueólogos. Aquí les puedo presentar algunas otras imágenes de cómo hay diferentes tipos de estructuras craneales. Algunos muestran la trepanación. Algunos tienen ese tipo de cortes a donde nos habla de que fueron modificados, quizá fueron sometidos a algún tipo de cirugía, no se sabe si en vida, posiblemente muchos de ellos también hayan sido modificados en su proceso de haber muerto. Así que bueno, no quiero dejar pasar de mencionar que una de las frases que más me llama la atención de un escritor muy importante se llama Wayne Dyer. Él dice que el máximo nivel de ignorancia que puede presentar una persona es descalificar o negar algo de lo que no sabe absolutamente nada. Y este es el caso a donde podemos aplicar esa frase para entender que independientemente de la primera opinión que tengamos, un prejuicio, por eso se llama un juicio anticipado, quizá influenciados por algún tipo de información que nos haya dado un criterio, formado un criterio, a donde sea un punto de partida y de entrada descalifiquemos que esto no tiene el valor de la magnitud de lo que tiene. Literalmente, los esfuerzos de esta investigación arrojan que se ha encontrado que en el mapeo de lo que significa el estudio del ADN genético en la mitocondria de uno de los cráneos, se ha encontrado que no tienen relación o no se encuentra alguna posible relación con lo que nosotros conocemos como un ser humano. Pero entonces, ¿qué son? ¿Quiénes son ellos? ¿Cómo los podemos clasificar? Y es ahí a donde está el reto. Hablamos de que existen dos tipos de líneas de información que nos han creado a nosotros un criterio para definir quién es el ser humano, qué es el hombre, de dónde viene. Y quizá la más conocida es la parte religiosa, donde hablamos de que el ser humano, su origen es creacionista. Un Dios creó a lo que se conoce la pareja divina, Adán y Eva, en este caso en el mito judío-cristiano, y de ahí, bueno, pues surgió la raza humana y la especie como tal. Salieron del paraíso, fueron expulsados y nos encontramos con que, bueno, nosotros somos el resultado de eso. Pero también existe algo muy interesante que se formuló con la investigación del Charles Darwin, ¿no? Fue a dar a Sudáfrica, conoció a una persona a donde se encontraron diferentes tipos de cráneos que en su momento, bueno, no se encontró una explicación. Hay quienes dicen que de ahí es donde surge quizá una de las preguntas más importantes de la historia, cuando él empieza a decir que no necesariamente dice que venimos del mono, pero sí empezó a decir que teníamos un antepasado en común y que de ahí a eso se le denomina el eslabón perdido. Por eso mismo, hay personas que consideran que esto que aparece acá de los cráneos alargados de una nueva subespecie, que ahora se le está llamando Homo sapiens sapiens de Paracas, puede ser el principio de la investigación que nos lleva a encontrar si Carlos Darwin tenía algún tipo de razón y de conocimiento que lo que somos nosotros hoy en día, lo que consideramos que somos seres humanos, pues es el resultado de una variación que ha sido por la adaptación y la modificación de los homínidos que han estado aquí en este planeta por millones de años. Pero no es así tan fácil decirlo ni afirmarlo, porque también la teoría tiene varias variantes. Por último, quiero dejarles saber que, bueno, estamos investigando, estamos tratando de pues juntar información, exponerla. Y suena fácil decir que se investiga, ¿no? Pero ¿qué significa investigar? Yo creo que a mí no me quedó claro en el momento en que empecé a buscar la opinión oficial de aquellos que
pues son antropólogos, son arqueólogos, son especialistas en un área donde te dan una respuesta concreta, a donde te dicen esto es lo que es y no es más. Y lo que no les suena bien para ellos, pues quizá lo descalifican o no tienen los elementos o no conocen otras disciplinas que les pueda dar una mayor información y una mayor amplitud sobre la información que pudieran darnos estas nuevas investigaciones. Rápidamente les comento algunos libros que son interesantísimos, a donde pueden encontrar información. Nuestros antepasados, los dioses, del investigador Alexis Dormont. Aquí nos habla cómo en diferentes partes del mundo hay cosas que llaman la atención, a donde puede uno investigar y ver que la historia como nos la han contado no es la totalidad, no es lo único, y que quizá tenga que ser revisada, reescrita, reanalizada y pues ponerla al día, porque literalmente mucha de la información que tenemos es de algo que la persona que emitió su opinión tuvo los datos para llegar a ese tipo de conclusiones. Bueno, pues quizá lo hizo en otro tiempo, en otras épocas, con otras herramientas, con otras circunstancias. Hoy en día la ciencia ha avanzado a unos niveles impresionantes. Poder analizar cráneos con una antigüedad o restos óseos con una antigüedad de más de 1500 años, 2000 años, 3000 años o hasta más. Se habla de una humanidad que pudo haber estado aquí presente más de 12,000 años. Por ejemplo, aquí tengo un libro muy interesante de Simón Weisberg que habla de Tiahuanaco, 10,000 años de enigmas incas, y podemos ver aquí información de investigadores independientes que de una u otra manera vienen a complementar y a darnos una idea de todo aquello que está ahí, ha estado ahí, y que hace falta mentes abiertas para poderle pues poner la debida atención y ver que nosotros estamos en un momento histórico. Aquí podemos ver, por ejemplo, cómo es posible que hayan habido en América, o las hay, momias. Dijéramos, los procesos de momificación normalmente consideramos que son las que se daban en Egipto, pero hay procesos de momificación en diferentes partes del mundo. No quiero dejar de mencionar a todas aquellas personas que de una u otra manera han sido parte de este proceso de investigación. Nuevamente Brian Forster, al señor Jaime Maussan, a Fernando Correa, que ellos tienen un proyecto de investigación a donde se está tratando de llevar a las instancias gubernamentales del Perú otro fenómeno que es muy interesante, bastante polémico, que tiene que ver con las momias de Nazca, seres tridáctilos, a donde, bueno, se descalifica porque también han habido algunos elementos, algunas cosas que quizá nos estén tratando de meter gato por liebre y nos estén tratando de manipular la información, que si alguna de ellas, nada más una, o hay algún elemento que sea real, a donde nos deje saber de que sí es una especie diferente, o que se están encontrando elementos como esto que se ha encontrado aquí, a donde nos están dejando saber que sí es verdad, esta es una nueva subespecie. Y bueno, estuvo aquí en América hace 2000 años, al cráneo que se le hizo el estudio, y ha arrojado datos fascinantes. Este libro lo pueden encontrar en la página del Dr. Marzulli. Lo interesante de todo esto, todavía se va a ir desglosando poco a poco todo esto que tiene que ver. Seres con características impensables, de pelo rojo, con ojos azules. Son diferentes cada cráneo, no todos tienen las mismas características, como podrán verlo aquí. Así que, bueno, vean las momias. Se han encontrado momias a donde el tamaño de la cabeza es más grande que el torso del cuerpo de algunos bebés. Es importantísimo entender que no es fácil hablarlo, no es fácil comentarlo, y los especialistas son los que tienen la primera y la última palabra. Ahorita estamos viendo cómo todo esto se está dando a conocer, y pues nada, seguimos en contacto. Cualquier pregunta, cualquier comentario, sean bienvenidos de hacerla, y pueden ir a las páginas oficiales de todos aquellos que están involucrados en esto, especialmente la de Brian Forster y la del Dr. Marzulli. Y pues seguimos en contacto. Gracias por su atención y bueno.
Les agradezco mucho, mi nombre es Jesús Becerra y como les comento siempre, lo mejor aún está por venir. Gracias.